Esdras capítulos 4 y 5. Capítulo 4. Los samaritanos intentan detener la obra. Desde este punto en adelante y hasta el final del libro de Nehemías hay conflicto. Y aquí podemos ver cómo nada de lo que hagamos o intentemos hacer para Dios queda sin desafío. En los versículos 1 al 2, los adversarios intentan unirse a la obra de construcción del templo. ¿Quiénes eran estos adversarios o enemigos? Bueno, estos fueron los primeros samaritanos, los que fueron traídos a las tierras del antiguo reino de Israel después de su caída ante los asirios, quienes se casaron con los que quedaron del exilio. En las dos generaciones del exilio, después de la caída del reino de Judá, también se había expandido un poco en las tierras de Judá. Estas personas no estaban contentas de que Judá y Benjamín hubieran regresado a Judea y por lo tanto eran sus enemigos. Dice el versículo: edificaremos con vosotros porque como vosotros buscamos a vuestro Dios. Ellos querían convertirse en socios de la obra de construcción, pero seguían siendo enemigos. Querían asociarse en el trabajo más bien para arruinarlo o para influir a su propio beneficio. Y en el versículo 3, Zorobabel correctamente rechaza su oferta. Para los samaritanos, Jehová era uno de los muchos dioses poderosos. Su idolatría representaba un grave peligro, porque Israel fue exiliado por su idolatría. Así que esta era una asociación peligrosa para los exiliados que regresaron. Y en la siguiente parte del capítulo vemos la resistencia de los samaritanos. En los versos 4 al 5 se nos dice que 3 cosas hicieron. Dice: pero el pueblo de la tierra, es decir, los enemigos, intimidó al pueblo de Judá, lo atemorizó para que no edificara, sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Esto sucedió en el reinado de Ciro del 539 al año 530 a.C. Versículo 6, la resistencia bajo el reinado de Asuero. Y el versículo 7 al 16 vemos la resistencia bajo el reinado de Artajerjes. Es decir, que durante el reinado de estos 3 reyes hubo oposición y resistencia para este trabajo de construcción. Y aquí se nos dice que enviaron una carta a este rey Artajerjes acusándolos de que se rebelarían si los dejaban construir el templo y su muro. Versículos 17 al 23, el rey ordena que el trabajo se detenga hasta nuevo aviso. Los enemigos aprovecharon al máximo el decreto de Artajerjes y lo usaron para que el trabajo se detuviera inmediatamente. Dice el verso: y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. No fue una derrota definitiva, esto es lo que vemos más adelante, sino que solo fue un retraso en la obra de Dios. Capítulo 5. La construcción se reanuda. Versículos 1 al 2, Dios ayuda enviando profetas para mover la obra nuevamente. Profetizaron Ageo y Zacarías. Las palabras del profeta Ageo y Zacarías a la comunidad de exiliados retornados las podemos encontrar en el Antiguo Testamento en los libros que llevan sus mismos nombres, el libro de Ageo y el libro de Zacarías. Si solo tuviésemos Ageo y Zacarías, creo que sí lo dije bien. Si solo tuviésemos Ageo, podríamos concluir que lo único en lo que Dios estaba realmente interesado era en el templo. Pero Zacarías da el resto de la historia y muestra cómo Dios está interesado no solo en los edificios, sino también en las vidas. Y así es nuestro Dios, hermoso y amoroso. El rey Darío llegó al trono en un momento de conflicto y de lucha,
y por lo tanto los judíos de Jerusalén comenzaron su trabajo sin recibir ningún permiso de él y lo hicieron cuando él estaba demasiado ocupado peleando por su trono como para atender los problemas de una ciudad pequeña y distante. En los versículos 3 al 5, Dios ayuda protegiendo la obra y permitiendo que continúe. Tatnai, gobernador del otro lado del río, dice la escritura, este era un hombre designado por el rey de Persia para gobernar la provincia que incluía Judea. Él y sus compañeros querían saber por qué se había reanudado la obra de construcción tanto del templo como del muro. Dice el versículo, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. En los versos 7 al 17 tenemos la carta al rey Darío con su mensaje. En esta carta Tatnai parece relatar bastante la situación desde su perspectiva. Sin prejuicio ni malicia, le explicó el asunto al rey Darío. Respetuosamente, Tatnai le pidió al rey que investigara el asunto para determinar si la construcción del templo de Jerusalén había sido autorizada por la realeza. Termina el capítulo. Búsquese si es así que por el rey Ciro había sido dada la orden para edificar esta casa de Dios en Jerusalén y se nos envíe a decir la voluntad del rey sobre esto.